Es la 1 a las 12 en Canarias. Estamos escuchando en directo al presidente del Gobierno compareciendo por esa crisis migratoria en Ceuta. El Estado está aquí. Defendemos la seguridad y la convivencia en Ceuta como la defenderíamos en el perímetro de la M30 en Madrid, porque en definitiva para nosotros habrá desde el punto de vista geográfico un centro y una periferia, pero desde el punto de vista institucional, político y de desarrollo, por supuesto que no hay periferia y hay centro. Somos todos uno y ese ejercicio de empatía y de compromiso lo hemos manifestado en muchas ocasiones. Creo que soy el presidente del Gobierno que más veces ha visitado la ciudad autónoma de Ceuta. Hemos puesto en marcha inversiones muy importantes para el presente y el futuro de Ceuta, como es, por ejemplo, el puerto, como es la interconexión eléctrica, como son espacios que vamos a habilitar para que se puedan construir viviendas y un largo etcétera que saben perfectamente los ceutís. Evidentemente lo que tenemos que garantizar también es la seguridad de los vecinos y vecinas de esta preciosa ciudad, de esta maravillosa ciudad, y eso es lo que vamos a hacer desde el Gobierno de España, lo que estamos haciendo ya desde el Gobierno de España. Y una última consideración, el presidente de la ciudad autónoma también de Ceuta me ha trasladado que pues hay pequeños comercios que están cerrando como consecuencia de esta situación. Vamos a analizar qué políticas podemos también habilitar desde el Gobierno de España para poder ayudar a esas tiendas, a esos pequeños comercios, a esos autónomos que lógicamente pues se ven también en una situación difícil como consecuencia de esta crisis que hemos sufrido en el día de ayer. Pero en todo caso, confianza, compromiso por parte del Gobierno de España y absoluta cooperación, en este caso con el Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta. Muchas gracias, presidente. Vamos a dar un par de preguntas. Es el turno de preguntas, estás en Mediodía COPE, escuchando esa declaración que ha hecho el presidente del Gobierno, que está en Ceuta y después de la crisis migratoria que se está viviendo allí. 49.000 personas han entrado de forma irregular en las últimas horas, 27 muertos, es el último dato que ha cambiado en esa crisis migratoria. Seguimos escuchando lo que está diciendo el presidente del Gobierno. España se ha dado un plazo para esas devoluciones y sobre todo cómo se va a realizar esas devoluciones, porque es bastante complicado, como le digo, porque no solo están en el entorno fronterizo. Bueno, tiene usted razón, lo hemos tratado precisamente en la reunión conjunta que hemos tenido con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el Ejército, con las Fuerzas Armadas en definitiva y también, lógicamente, con el Gobierno. Lo que se ha pedido también es a la policía local, a las autoridades de la ciudad autónoma de Ceuta que informen también a estos migrantes que están en otras partes de la ciudad y no en la frontera, de que se han abierto esas fronteras y que ya pueden proceder a su salida. Por tanto, hay además de, digamos, todo lo que tiene que ver con la comisión que se está celebrando de asilo y por tanto los expedientes de expulsión que se vayan produciendo, lo que hay también yo creo que es una labor de información para que en efecto estas personas puedan voluntariamente también salir de la ciudad autónoma de Ceuta y regresar a sus ciudades de origen. El plazo, cuanto antes. Tenemos experiencia, desgraciadamente hemos vivido una situación muy semejante en el año 2021. Creo que la colaboración y la cooperación con la ciudad autónoma de Ceuta fue extraordinaria. La solidaridad del resto de territorios del país también fue muy positiva, sobre todo cuando hablábamos de menores. Pero en todo caso lo más urgente ahora mismo es recuperar esa normalidad, garantizar la seguridad y sobre todo no poner en riesgo la convivencia. Me atrevo, lógicamente, con todo el respeto institucional que le tengo al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, hemos hablado muchas veces de la importancia de la convivencia en esta ciudad. Yo creo que esa también, su diversidad, es uno de sus principales atractivos y también de sus fortalezas. Y eso es algo que creo tenemos que preservar todos los gobiernos, no solamente con nuestras políticas y nuestros actos, sino también, lógicamente, con nuestros discursos. Y el Gobierno de España siempre va a estar en esa situación. Y luego, sí trasladarles dos cosas más. Nosotros hemos hablado con las autoridades marroquíes. Están dispuestas a cooperar para agilizar toda esa repatriación de ciudadanos de su país de origen. Y finalmente trasladarles, se me había olvidado comentarlo en la introducción, que el ministro Fernando Grande Marlaska permanecerá también aquí unos días para que siga en persona la evolución de esta crisis. Vamos con el segundo turno. Sí.
Seguimos en el turno de preguntas. Hasta ahora el presidente del Gobierno ha definido lo que se está viviendo en Ceuta como un ataque, una violación a la integridad territorial a España. Ha evitado, eso sí, responsabilizar a las autoridades marroquíes, con las que insisten que están colaborando, que el Gobierno está colaborando con ellas. Entre las medidas que ha anunciado está la de desplegar boyas en el espigón del Tarajal como barrera visual para frenar esos intentos de entrada a España por Ceuta. Ya sabes que era uno de lo que había dicho la sentencia del Supremo, ¿no? Que no se podían devolver a personas directamente cuando entraban a nado en nuestro país por esa falta de fronteras. Entonces el presidente lo que anuncia es el despliegue de unas boyas en el espigón para hacer de barrera visual. Seguimos escuchando. Por parte de Marruecos. Y segundo, esa comparecencia del presidente del Gobierno que continúa a esta hora en Mediodía COPE. Una reducción del flujo de la migración irregular. Esto es así. En términos agregados, en términos generales, un 36% en el año 2026, lo que llevamos de año, y un 40% en lo que llevamos, o lo que en relación con el año 2024, en el año 2025. Esto es el marco, es el contexto. Evidentemente hay lugares específicos, como es la ciudad autónoma de Ceuta, en donde hay repuntes, y los ha habido durante estos últimos días, efectivamente como consecuencia de una propagación en las redes sociales, a través de las mafias, de una lectura, yo creo que también interesada, de una sentencia del Tribunal Supremo, que efectivamente tenemos que ver cómo gestionamos. Cómo gestionamos, no solamente desde el punto de vista, vamos a decirlo, más aparente, situando boyas para que se vea desde el punto de vista administrativo que existe una barrera de contención y, por tanto, se puede producir y desarrollar esas repatriaciones en frontera, pero también desde el punto de vista legislativo, si tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible. Y en eso está el Gobierno de España, las dos cosas, en lo urgente, pero por supuesto también en lo importante. Segundo, si nosotros hemos tenido estos datos de reducción de las llegadas de migrantes irregulares, es porque hemos tenido una colaboración muy razonable con los países de origen y de tránsito. Yo puedo entender la situación que ahora mismo está atravesando la ciudad autónoma de Ceuta, pero es evidente que si nosotros queremos luchar contra las mafias, reducir la migración irregular, necesitamos cooperar con los países de origen y de tránsito. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España con todos los países del norte de África y también del África Occidental, Mauritania, Senegal, Gambia, y también, lógicamente, interlocutando con otros países, en este caso del Sahel, a los cuales antes he hecho referencia. Eso no significa, pues que hayamos manifestado a nuestro país vecino y un país aliado el que tenemos que agilizar y que tenemos que dar una respuesta mucho más contundente a lo sucedido desde el día de ayer en la ciudad autónoma de Ceuta. Pero creo que esto es muy importante subrayarlo, porque, entre otras cosas, la interlocución durante el día de ayer con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida, fue muy razonable, a diferencia de lo que sucedió en el año 2021, y por tanto lo que esperamos es que esa cooperación pues se intensifique y permita agilizar esas repatriaciones en las próximas horas y en los próximos días, con el objetivo de recuperar esa normalidad. Y la segunda de las cuestiones es que, en efecto, nosotros ahora mismo tenemos, yo creo que, un marco legal, en fin, siempre respetando el Estado de Derecho, al Poder Judicial, a la Fiscalía, pero tenemos un marco legal mucho más seguro, mucho más certero a la hora de gestionar la realidad de los menores. No me atrevería a decir una cifra, porque efectivamente eso serán las autoridades de Interior quienes pues trasladen, espero que durante las próximas horas, las cifras de esta crisis, pero lo que sí que quiero decir es que tenemos un marco mucho más, vamos a decirlo así, seguro a la hora de proceder a la gestión de los menores. Y no olvidemos tampoco, y querría también recordarlo, porque, en fin, vivimos también lo que vivimos en el año 2021, que también muchos padres y madres de estos menores marroquíes pues demandaron su regreso después de esta crisis. Y eso también pues será un elemento que tengamos que incorporar en nuestra interlocución con Marruecos. Y con esto me gustaría terminar trasladando, por supuesto, lo que he dicho al principio, que nos hacemos cargo de la situación, que el Gobierno de España está
con Ceuta, como lo está todos sus compatriotas, todos los ciudadanos españoles y españolas, y por supuesto que nosotros vamos a defender la seguridad, la convivencia, la prosperidad y la tranquilidad de los ciudadanos de Ceuta como si vivieran en la M30 de la capital de España, porque no hay periferia y centro cuando estamos hablando de la seguridad, de la prosperidad, de la convivencia y la cohesión de cualquiera de los territorios y de cualquiera de las ciudades de nuestro país. Nada más y muchas gracias. Pues se va el presidente del Gobierno, no acepta más preguntas, quedan dudas por saber sobre todo lo que está abierto. Entre otras cosas, no ha hablado de las peticiones que hacen ya varios países europeos para pedir más control en las fronteras. Especialmente contundente ha sido Italia, que estudia cerrar el espacio Schengen con España, algo que ha avalado en las últimas horas Finlandia. Vamos a recapitular lo que ha dicho aquí en Mediodía COPE el presidente del Gobierno. Definir lo que ha sucedido como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena. Pues así ha definido el presidente del Gobierno lo que se está viviendo en Ceuta, esas 49.000 personas que han entrado en las últimas horas, ojo, 49.000 personas en una ciudad en la que viven 83.600, es la mitad de la gente que vive allí en apenas 24 horas, 27 muertos, esta es cifra también que acabamos de conocer, intentando llegar a Ceuta. Habla el presidente del Gobierno, ha hablado en esa declaración institucional de ataque, de violación de la integridad territorial a España, pero no culpa a Marruecos, país con el que dice siguen colaborando, culpa directamente a las mafias que dice se han aprovechado de esa lectura interesada, ha dicho que han hecho de la sentencia del Tribunal Supremo. Esto animó a muchos jóvenes, sobre todo con llamamientos en redes sociales, a lanzarse al mar, y dice que las mafias han aprovechado esto. Entre las medidas que ha anunciado hay una que destaca por encima de todas. Para dar una respuesta coyuntural a la espera de ver exactamente qué modificaciones legales tenemos que hacer, si es que las hubiera, el despliegue de boyas en el Espigón, entre otras cosas, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y al menos crear una barrera de contención, una barrera física, en términos al menos visuales, para que desde el punto de vista administrativo se pueda facilitar la repatriación en frontera, dando, por tanto, cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo. Claro, ¿qué decía esa sentencia del Tribunal Supremo? Te la hemos estado contando estos días en la cadena COPE, una sentencia en base a la ley de extranjería que decía que no se podía expulsar en caliente, devolver directamente a su país a aquellas personas que entran a nado en España, en Ceuta y Melilla, porque no existía una barrera física. Bueno, lo que ha propuesto el presidente del Gobierno es instalar unas boyas en el Espigón para que haya esa barrera física y así poder esquivar esa sentencia del Tribunal Supremo. Te recuerdo que, como hemos estado contando, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han pedido aquí en COPE varias veces que la primera medida sería alargar ese Espigón. No ha mencionado la emergencia nacional. El Gobierno insiste en que no se puede aplicar porque no sirve para crisis que están relacionadas con flujos migratorios. De momento, insisten que hay cooperación con las autoridades de Ceuta, y llamativo, no ha cargado nada contra las autoridades marroquíes, insisten que están colaborando, y culpa a las mafias que se han aprovechado de ese llamamiento que hay en redes sociales animando a los jóvenes a cruzar. Las imágenes esta mañana han sido igual de brutales, gente entrando, gente intentando también salir al darse cuenta que en Ceuta estaban durmiendo al raso, sin comida, sin nada que llevarse a la boca. Así que lo primero que vamos a hacer en Mediodía COPE ahora, después de haber escuchado al presidente del Gobierno, es irnos hasta allí, hasta Ceuta, y está mi compañero Esteban Pérez. Esteban, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo es ahora mismo la situación en las calles de Ceuta? Pues bueno, ya os podéis imaginar también lo que estáis viendo en las imágenes. Prácticamente podríamos decir que cualquier ciudad de Marruecos, porque es que está llena de gente. Claro, tenemos que entender que todas esas miles de personas no han tenido ningún lugar para dormir ni ningún sitio donde estar. Entonces están prácticamente deambulando por cada rincón de Ceuta. La gran mayoría están evidentemente en las inmediaciones de la frontera, pero aquí en el centro, porque precisamente esta conexión la estamos haciendo en el ayuntamiento de la ciudad, pues podemos ver a grandísima cantidad que están buscando algunos sitios con sombra, porque es verdad que aquí en Ceuta hay mucha zona arbolada, para intentar descansar, porque la noche para ellos ha sido muy larga. Claro, la noche ha sido, entiendo que larga, como me cuentas, para toda esa gente que ha entrado en la ciudad, que además muchos encontrarán, pues eso, que no están aquí pero no tienen nada. Pero ¿cómo lo están viviendo los vecinos? Porque creo que también hay preocupación lógica, ¿no?, por lo que está pasando.
Sí, claro, imagínate cómo es la situación que, por poner un caso práctico, imagínate que tenías organizada tu compra para ir al supermercado al día siguiente, como cualquier persona normal, y no puedes porque la gran mayoría están cerrados o muchos están limitando el acceso a ellos. Entonces, está condicionando la vida de todos los ceutíes. Hay un montón de negocios que están cerrados, mucha gente no está saliendo a las calles por miedo o por no quererse cruzar con algunas personas, aunque la verdad, dentro de lo que es la convivencia, hay buen trato entre tanto las personas que han entrado como los vecinos, que ya poco a poco pues van interiorizando y normalizando un poco esta situación hasta que se arregle. Pues es la imagen a esta hora desde Ceuta. Muchísimas gracias, Esteban. Hablaremos contigo a lo largo de Mediodía COPE. Al otro lado, ¿qué? Porque ha sido una mañana, están siendo horas complicadas en el lado marroquí de la frontera. Corresponsal de COPE, además, en Castillejos, allí mismo. Beatriz Mesa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángela. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Pues miles de jóvenes que siguen regresando desde el paso de Tarajal hacia el casco urbano de Castillejos, buscando un medio de transporte para regresar a su hogar, a su localidad de origen. Otros tantos que lo están haciendo ya desde Ceuta también. Pero el desalojo sigue estando ahí. Las fuerzas antidisturbios, los policías marroquíes también siguen enfrentados a cuantos resisten igualmente en el paso fronterizo, con lo cual la situación sigue siendo especialmente tensa. Pero vemos un movimiento constante de jóvenes a lo largo de Castillejos y de la frontera. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Pues muy pendientes estaremos, Bea, porque como cuentas hay mucho movimiento allí también, sí, y es fundamental lo que vaya a pasar en las próximas horas. Te lo contaremos en Mediodía COPE y a lo largo de toda la programación. El Rey, por cierto, ha seguido en contacto con el presidente del Gobierno y también con el presidente de Ceuta y de Melilla, muy atento a todo lo que está pasando allí. Te recuerdo que ya ha comparecido el presidente del Gobierno, habla de ataque a la integridad, violación a la integridad territorial de España y anuncia medidas para intentar sortear esa sentencia del Supremo que ha prohibido las devoluciones en caliente en el mar. Sigues en Mediodía COPE. Escuchas Mediodía COPE. Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja. Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1. ¡Valorado! Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España. El éxito está asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión programa de cine. Un arroz. Houston, tenemos un problema. Un sabroz. ¡Soy el rey del mundo! Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Tus vacaciones saben mejor con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón hasta el 3 de agosto. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Hola, que me he venido del súper del Corte Inglés a hacer la compra. Llevo fresas para postre, que la terrina de 500 gramos tiene un 50% de descuento en la segunda unidad. Y también unos sobres de loncheados de cebo ibéricos 50% raza ibérica Soto Albos. Además, si te llevas 3, la unidad sale a solo 5,50 €. Y podemos combinarlos como queramos. Genial, ¿no? Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. En Alcampo, del 31 de julio al 2 de agosto, tienes la merluza fresca a 6,95 € el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares. En Alcampo.
tiempo sales ganando. Es hora de contar verdades en la radio. Y tú puedes contarlas con nosotros. Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño. Antes, una noticia importante. Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. A las 3 de la tarde comienza la segunda operación salida del verano. Más de 1 millón de desplazamientos están previstos en las carreteras madrileñas hasta este próximo domingo. También en el aeropuerto de Madrid, Adolfo Suárez, hay 1.200 vuelos programados solamente para este viernes 31 de julio. Y en tren, Renfe también opera hoy 240 trenes entre llegadas y salidas. Un dispositivo reforzado para una de las jornadas con más movimiento del verano. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es viernes 31 de julio, acaba ya este mes y lo hace además con aviso amarillo por altas temperaturas, eso sí, un poquito más bajas que en estos días pasados. Es la 1:21, lo primero es saber cómo se circula, por tanto, por las calles de la capital y también por las carreteras madrileñas. La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información del tráfico. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado. Vamos lo primero al Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de la capital. Allí está Beatriz Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Poco a poco va ganando intensidad la circulación en la capital y ya se aprecian los primeros movimientos de la hora punta en algunos puntos de las vías madrileñas. Es el caso de la M30, donde la circulación comienza a ralentizarse en sentido sur entre el Puente de Ventas y la Avenida del Mediterráneo hacia la A4, como a su paso por San Pol de Mar en dirección a la A5. En los accesos a la capital también apreciamos tráfico lento en la entrada por la A1 y el nudo norte hacia la Plaza de Castilla. Y por último, el centro de la ciudad mantiene de momento una situación bastante favorable para la circulación, salvo en la calle Alcalá entre Gran Vía y Cibeles. Gracias, Beatriz. Nos vamos ahora a la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las cosas en estos momentos en las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mucha precaución, se complican ya las salidas de la capital. En la 1 en circuito de Jarama, la 3 en Rivas, A4 en Pinto, al igual que la 42 en Torrejón de la Calzada, la 5 ya en los entornos de Alcorcón y Arroyomolinos y la 6 a su paso por El Plantío, también en Majadahonda, el entorno de Las Rozas de Madrid y en la AP6 a su paso por Guadarrama debido a un accidente, eso sí, ya resuelto. Al margen de estas incidencias van a encontrar también tráfico en aumento en la M40 en Villaverde en ambas direcciones. Gracias, Alejandro. Mensaje para todas las personas que quieren alquilar un piso con garantías. Ahora mismo, las ocupaciones, las inquiocupaciones y los impagos de rentas ofrecen un riesgo a la hora de gestionar un alquiler por tu cuenta. Déjanos ayudarte. Ponte en manos de profesionales para asesorarte y blindar tu propiedad. Seleccionamos inquilinos solventes. Te pagamos nosotros, aunque no pague el inquilino, y te ponemos una alarma para evitar ocupas. Tu alquiler se convierte en tranquiler porque nos encargamos de todo, mientras que tú cobras sin preocupaciones. Agencia negociadora del alquiler. Llámanos 920 20 11. ¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes, sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-820, 900-900-820 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son
muy amables. General Martínez Campos 29, 91 308 5000. Ya en el Teatro Amaya, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 13 de septiembre. Entradas en ninobravoelmusical.es. Bueno, es un día de mucho movimiento, como te estamos contando. Muchos madrileños que inician sus vacaciones, otros que regresan y seguro que muchos de los que se quedan también estos días pues aprovechan para hacer obras. Si este es tu caso y estás pensando en darle una vuelta a la cocina, ya sabes que aquí en COPE conocemos a los mejores profesionales, los de Cocina Salve. Son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida y por supuesto después nos los instalan. Y además es que tienen de todo: electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo para la cocina. Así que llama ya 91 88 43 960 o entra también en cocinasalve.com. Cocina Salve, un clásico en Madrid. Como te decía, en menos de 3 horas se pone en marcha la segunda operación salida del verano. Hay muchísimo movimiento en las carreteras, pero tal y como está la gasolina, pues seguramente que muchos madrileños prefieren viajar en tren. Lo está comprobando en la estación de Atocha Paula Segurado. Paula, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Bueno, cuéntanos, hay mucho movimiento por ahí, ¿no? Mira, te cuento que la imagen que he dejado en la estación de Atocha es la de una auténtica operación salida. Lo primero que llama la atención es el ir y venir constante de pasajeros, sobre todo aquí yo veo familias, grupos de amigos y turistas, sobre todo extranjeros, y donde más concentración hay es en la zona de los paneles informativos, porque al final la gente se detiene para comprobar vías de salida o, bueno, cambios de última hora en este caso, ¿no? Cuidado también en los controles de acceso porque se forman colas bastante largas, así que si me dejas recomendar una cosa es que todo aquel que tenga un viaje que venga con tiempo. Claro. Como es de esperar, la huelga también está muy presente en las conversaciones de los viajeros y es más, en la garita de atención al cliente el personal parece bastante desbordado porque son muchos los que se preguntan por posibles retrasos o incidencias. Este es el caso de Cristian, que es un joven que hace solo unos días se enteró de la huelga y que ha estado muy preocupado hasta el día de hoy. Sí, pero 3 días antes, entonces ha sido poco tiempo en todo esto y nos hemos asustado un poco por el tema de porque qué pasaría. Al final pues se ha resuelto porque ha habido servicio mínimo, pero claro, está la incertidumbre de saber si el mío, mi tren vale, si va a cancelar o no se va a cancelar, entonces... La estampa ahora mismo es una estación de Atocha con mucho movimiento y con un ambiente habitual de uno de los días con más desplazamientos, ¿no? Claro. Verano. Oye, Paula, me imagino que mucha gente ¿cuáles son los destinos preferidos? Mucha playa, ¿no? Supongo. Hombre, claro, estamos en agosto, Mónica, mucha playa, pero también mucha gente que va a Andalucía, mucha gente de Córdoba de repente nos hemos encontrado aquí. Sí, qué bueno, a pasar calor, pero no importa, porque es tan bonita la ciudad, ¿verdad, Paula? Tú la conoces bien. Claro, una la conoce bien. Yo siempre recomiendo Córdoba o Andalucía en general. Es un sitio muy bonito. Bueno, pues Paula Asegurado, muchísimas gracias ahí desde la estación de Atocha. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. ¿Tu promoción está parada por falta de liquidez? En Grupos Eneas te damos soluciones financieras reales. Llama al 91 639 0347 o seneas.com. Gracias, Grupos Eneas. En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? De vuelta. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto. Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Y si te quedas por aquí este fin de semana, te cuento que el Prado abre este sábado por la noche de 8:30 a 11:30 con entrada gratuita a todo el público. Durante esta franja podrá visitarse la nueva exposición Valeriano Domínguez Becker, los cuadros de costumbres, donde se reúnen por primera vez los 8 cuadros que el pintor realizó para el antiguo Museo de la Trinidad. Sigues en Mediodía COPE. Next summer. Una y media, 12:30 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Estás en directo en Mediodía COPE, actualizándose las cifras de esa crisis humanitaria que se está viviendo en Ceuta. Está compareciendo en estos momentos el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y acaba de actualizar los datos. Calculan que han entrado en las últimas horas 60.000 personas en una ciudad en la que están censadas unas 83.000 y dice que ya son 34 las víctimas mortales. Le escuchamos en directo. Ceuta va a contar con el apoyo del Estado. Ha calificado lo ocurrido como una vulneración de la integridad territorial y, por tanto, tanto la calificación que acabo de hacer como la intención que ha manifestado en la reunión el presidente del Gobierno no es decepcionante. Está recordando la reunión que el presidente del Gobierno ha tenido hace unos minutos con todas las autoridades de Ceuta. Decía Juan Jesús Vivas, el presidente ceutí, que la cantidad de gente que ha entrado en las últimas horas a Ceuta es como si entraran de golpe en España 34 millones de personas. Bueno, te decía, Pedro Sánchez ha comparecido antes, ha denunciado un ataque a la integridad de España, acusa de ello a las mafias y ha hablado también de posibles soluciones, reformas legales, también de instalar boyas en el Espigón para que haya una barrera física de cara a sortear la sentencia del Supremo, por lo que el presidente ha dado a entender que se podrán hacer devoluciones en caliente. Para dar una respuesta coyuntural a la espera de ver exactamente qué modificaciones legales tenemos que hacer, si es que las hubiera, el despliegue de boyas en el Espigón, entre otras cosas, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y al menos crear una barrera de contención, una barrera física, en términos al menos visuales, para que desde el punto de vista administrativo se pueda facilitar la repatriación en frontera, dando, por tanto, cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo. Te recuerdo los datos: 60.000 personas han entrado a Ceuta en las últimas horas, 34 víctimas mortales. Deja esta crisis migratoria que se sigue también desde el resto de Europa y con mucha atención. De hecho, todos los países empiezan a pedir tomar medidas. Italia fue la primera en estudiar cerrar el espacio Schengen para controlar mejor a las personas que entran por el espacio aéreo desde España, una medida que ha respaldado Finlandia en las últimas horas. Suecia también exige a España que endurezca las medidas para controlar mejor las fronteras. Francia, país vecino, ha reforzado también los controles en la frontera con España. Sigue el presidente de Ceuta compareciendo, te lo contaremos todo en Mediodía COPE, esa crisis humanitaria que está viviendo Ceuta y que estamos siguiendo en la cadena COPE minuto a minuto. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. La 1:33, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE. En este 31 de julio, a esta hora cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia. La fe no explica el terremoto, pero impide que el terremoto explique la vida. No ocultamos el dolor, las lágrimas, la incertidumbre ni el miedo, pero en medio de todo ello, la Iglesia quiere mantener encendida para vosotros una llama, la de la esperanza, y el calor de una comunidad que quiere abrazaros. Una esperanza que no niega los escombros, pero que quiere trabajar sobre ellos. Si queremos descubrir dónde está Dios en estos días, no hemos de mirar solamente a las fuerzas de la naturaleza, sino atrevernos a descubrir la fuerza de la luz de la misericordia y la solidaridad.
Es el arzobispo de Madrid durante su homilía ayer en la Eucaristía que celebraba nuestra archidiócesis en la Catedral de la Almudena para rezar por las personas fallecidas en el trágico terremoto que sacudía a Venezuela el pasado 24 de junio, por la pronta recuperación de quienes han resultado heridas por los damnificados. Un gesto de cercanía, esperanza y comunión con el pueblo venezolano en estos momentos de dolor. El cardenal Cobo invitaba a mirar a la cruz, no como una teoría ni una explicación que trate de justificar el sufrimiento, sino con la certeza de un Dios que no contempla nuestras lágrimas desde el cielo, sino que las comparte, las hace suyas y entra en el dolor humano para atravesarlo desde dentro. Ahora, decía también nuestro arzobispo, habrá que reconstruir vidas rotas, sanar heridas invisibles y devolver esperanza a quienes lo han perdido todo. Y una vez más, la Iglesia va a permanecer allí caminando junto a quienes sufren, ayudando en la reconstrucción material, pero también a través de corazones que acompañen, capaces de mantener viva la esperanza en medio del cansancio. Sabemos que la reconstrucción cristiana no solo consiste en levantar edificios, consiste en ayudar a las personas a levantarse y a devolver a un pueblo la esperanza de esperar. Debéis estar convencidos de que Venezuela puede levantarse de nuevo, de que la vida de vuestro pueblo, azotada por el terremoto, esté donde esté, seguirá siendo un testimonio para todos nosotros en el futuro y de que vuestra fe os permitirá superar esta prueba inmensa y conducir a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos por el camino de la esperanza y no solo el de la resignación. La celebración concluía bajo la mirada de la advocación de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, cuya intercesión confiaba el cardenal José Cobo, el futuro del pueblo venezolano. Ahora, en este último viernes y día de julio, vamos a repasar ya otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE. Pues vamos a comenzar el repaso a la actualidad de nuestra archidiócesis contándote que con motivo de la festividad del fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, que celebramos este viernes, la Compañía de Jesús va a celebrar hoy a las 8 de la tarde una misa solemne en la parroquia de San Francisco de Borja que va a presidir el cardenal José Cobo con la participación del coro ignaciano. Y el pasado domingo el arzobispo de Madrid presidía en la Catedral de la Almudena la Eucaristía con motivo de la Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores en la festividad de San Joaquín y Santa Ana. El cardenal Cobo recordaba que una de las misiones esenciales de nuestros mayores es la de custodiar y transmitir la memoria, y no solo la memoria de los acontecimientos, sino la de la fidelidad de Dios. Ayudadnos a reconciliar, a afrontar este cambio de época siendo constructores de paz, como a vosotros en un momento os tocó hacer. Sed artesanos de reconciliación. La vida os ha enseñado que muchos enfrentamientos eran secundarios y que las relaciones valen más que el orgullo. Por eso, ayudadnos a sanar heridas familiares, a reconciliar generaciones y a construir comunión dentro de la Iglesia. 32 jóvenes de la Archidiócesis de Madrid y de la Diócesis de Palencia han participado durante estos días en un campo de trabajo. En lugar de dedicar sus vacaciones únicamente al descanso, han elegido poner su tiempo y sus capacidades al servicio de los demás. Uno de ellos es Mario de León, de la parroquia San Miguel Arcángel de Carabanchel, quien nos contaba que ha sido una experiencia muy enriquecedora en la que ha contemplado con profundidad la manera en que Dios mira a cada persona. Hemos podido escuchar muchas historias y ver que Dios me ama y nos ama con nuestra historia. Y eso es lo que me llevo, ¿no? Para poder vivir bien mi vida como cristiano y no tener prejuicios a la persona que me encuentre, tanto en mi trabajo como profesor, en mis relaciones del día a día o siendo catequista en mi parroquia. En la última entrega del podcast Ser Cura en Madrid, el invitado es Alberto del Olmo, uno de los 15 presbíteros ordenados el pasado 18 de abril en la Catedral de la Almudena. 100 días de gozo después de su ordenación. El vicario parroquial del Espíritu Santo en el barrio de Ventas cuenta que está casi aprendiendo a andar, ve ser cura como un amigo del esposo, un ministro, un servidor, alguien que cuida de la Iglesia de Jesús. A nosotros el Señor nos ha encomendado esta tarea de celebrar los sacramentos, ¿no? Tener esta presencia sacramental en la Iglesia, y la conciencia de ser un servidor a mí me santifica porque que me coloca, ¿no? en mi lugar en la vida. Yo he nacido para ser sacerdote y por tanto para servir a este pueblo, y también santifica al pueblo, ¿no? porque está cerca de los sacramentos, puede recibir el perdón, puede recibir la Eucaristía, ¿no? Y a la vez el pueblo me santifica a mí porque me coloca en la realidad de la vida cotidiana de Madrid.
La parroquia de San Millán y San Cayetano va a celebrar el 7 de agosto la festividad de su santo titular con una Eucaristía y la tradicional procesión también por las calles del barrio. Con motivo de esta fiesta, la imagen de San Cayetano va a permanecer expuesta en el atrio del templo para la veneración de los fieles. Ese día, el día grande, la misa mayor será a las 7 de la tarde y será presidida por el vicario episcopal de la 5, Óscar García Aguado. De esta fiesta nos ha hablado uno de los miembros del Consejo Pastoral de la parroquia, Óscar Sánchez. San Cayetano es el patrono del pan, del trabajo y de la providencia. Muchas personas vienen al templo a pedirle empleo o sustento. Y es tradición que los fieles reciban una flor tras la procesión en nuestro templo. Esta fiesta nos aporta sentimiento de identidad castiza, para que no se pierdan nuestras raíces, lo que nos enseñaron nuestros mayores. Fomenta también la hermandad del barrio y la multiculturalidad. Esta fiesta de San Cayetano marca el inicio de las tradicionales fiestas populares del mes de agosto en Madrid, que van a continuar con las celebraciones de San Lorenzo el 10 de agosto, con la misa a las 7 de la tarde, y el 15 de agosto también la Virgen de la Paloma, con numerosos actos organizados por su congregación a partir del 6 de agosto y la misa solemne ese día presidida por el arzobispo de Madrid. Todas estas fiestas religiosas son desde luego una de las citas más emblemáticas del verano madrileño. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida, junto al arzobispo de Madrid, vamos a hacer balance de este 25-26 que termina y de los retos para el próximo curso. Ya mismo saludamos al cardenal José Cobo en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE. Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok. Busca COPE y escríbenos. Los fines de semana en la radio. A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Penalti. Claro, es penalti. Ha pitado penalti. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. COPE, El Espejo. Estar informado. La 1:42. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE, en este 31 de julio en el que cerramos temporada y queremos hacer balance de este curso, diría yo, maravilloso, con nuestro arzobispo, el cardenal José Cobo. Don José, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Mario, y todos los que nos escucháis. Si me permite, vamos a hacer balance, pero quería yo aprovechar que está usted con nosotros para preguntarle y que nos aclare mejor una noticia que conocíamos esta semana, que es la supresión de la Asociación Pública de Fieles Hijas del Amor Misericordioso, un año después, pues de todo lo dispuesto en el Código de Derecho Canónico, todo ello a raíz de diversas denuncias relativas a hechos de especial gravedad. Se ha tratado de acompañar, pero al final se ha visto un año después que ha tenido que declararse, ¿no?, la inviolabilidad de su continuidad. Sí, la verdad es que ha sido un proceso doloroso referido a una asociación, quiero destacarlo, ¿no? Es una asociación pública de fieles, no es una comunidad monástica ni nada más, es una asociación que tiene distintas ramas, ¿no?, y distintas implicaciones. Y ha sido porque también el año pasado ya el mismo Tribunal de la Rota, que es el que acogió las primeras denuncias, pues ya nos indicaba la necesidad de supresión. Pero hemos querido tener un año de escucha, de escuchar a la comunidad, de ofrecerle unas líneas
también de trabajo y unas líneas de explicación de lo que hacían, pero es verdad que el equipo que ha estado con ellas no ha sido posible, no ha sido permeables. Y el planteamiento es que una asociación, pues la verdad es que para que sea católica y para que sea como asociación, que no entramos en las personas, porque las personas siguen siendo y perteneciendo a la Iglesia, ¿no? Pero la Iglesia católica no puede respaldar una asociación a la que hay gente que le va muy bien, pero hay gente que le va muy mal. Claro. Entonces, a los que va muy mal se quejan, o sea, tienen que haber espacios seguros para todos, no solo para algunos. Entonces, bueno, pues ahí hemos tenido que acceder ahora mismo y bueno, pues la hemos suprimido y ofreciéndonos al acompañamiento de todos los miembros de esa asociación, sí. Bueno, pues queda explicado perfectamente este asunto. Vamos ya con lo que nos ocupa, don José, que es repasar, como decía, bueno, pues este curso que concluimos. Déjeme que le pida una nota numérica de 0 a 10 y un titular de lo que en su opinión ha sido este 25-26 que cerramos. Bueno, pues yo creo que generalmente lo cerraríamos con un 9, por supuesto, porque ha habido gente buenísima, incluso hemos tenido al Papa en medio de nosotros, o sea, creo que esto ha subido la nota, no por nosotros, sino por toda la gente buena que ha habido alrededor, ¿no? Y la labor que Dios ha hecho, que como es en definitiva, el Señor es el que va haciendo las cosas, pues no le vamos a suspender. Pues el titular puede ser: Dios ha estado grande con la Diócesis de Madrid. En lo personal, don José, se han cumplido recientemente 3 años desde el inicio de su ministerio, desde aquel 8 de julio de 2023 en el que iniciaba su ministerio como arzobispo de Madrid. ¿Qué balance hace también de este tiempo que ha pasado tan deprisa, en el que, bueno, pues a la vez han pasado y hemos vivido tantas cosas, como estaba usted contando? No, yo creo que ha sido un tiempo apasionante, impresionante. Me parece que llevo 20 años ya aquí, quiero decir, porque no dejan de suceder cosas. Yo al principio planteaba a la gente, decía, este va a ser un curso tranquilo, y la tranquilidad, ya ves cómo se nos ha dado, ¿no? No, yo creo que bien, o sea, yo creo que el balance es positivo en cuanto, es verdad que igual que con el viaje del Papa hemos descubierto realidades que a lo mejor no teníamos registradas, ¿no? Sí yo voy descubriendo que hay una vida eclesial muy fuerte. En estos 3 años hemos intentado potenciar la vida laical, la identidad del bautismal de la gente, ¿no? Y yo creo que los principios de identidad diocesana, como la sinodalidad o alguno más, y yo creo que se han ido desarrollando, ¿no? Y se han ido haciendo. Amén de los distintos momentos importantes que hemos tenido en este último curso, especialmente, como puede ser el Convivium o la visita del Santo Padre. Pues ahí me lo ha dejado usted puesto votando, la celebración de Convivium, la primera asamblea presbiteral en la historia de nuestra archidiócesis. Vamos a recordar un sonido y le pregunto por ello. La demanda principal es pasar de un modelo centrado en funcionamiento a uno centrado en la comunión y el cuidado. Sacerdotes acompañados, con fraternidad real, autoridad cercana, menos cargas burocráticas y formación integral sostenida. Estamos escuchando al vicario para el clero, a Juan Carlos Merino. En Convivium participaron más de 1.200 sacerdotes. Fueron, la verdad, unas jornadas hermosísimas. Usted lo decía en la clausura, ¿no? La necesidad de un presbiterio ilusionado que camine unido para integrarse en la diversidad. La verdad que fue un precioso, testimonio de comunión sacerdotal y todavía los sacerdotes se emocionan muchas veces cuando hablamos con ellos de recordarlo, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que ese fue un momento. No fue un momento aislado, es decir, porque no simplemente fue un acto, ¿no? Sino que lo estuvimos preparando durante todo el curso, con las preasambleas, donde se hizo muy al ritmo que la gente quería, ¿no? En un proceso muy de identidad diocesana, en un proceso muy de comunión, y ahí se trabajó. El momento, o la punta del iceberg, fue el encuentro, ¿no? El momento del Convivium, donde sí nos dimos las pistas que ahora tendremos que desplegar en estos años siguientes, ¿no? Las pistas de cómo responder como curas a la sociedad y a la Iglesia de Madrid en este momento, con estas pistas que se han ido dando, ¿no? Pues dándonos cuenta del cuidado y también con una experiencia que sacamos todos, ¿no? Es decir, que dentro de la pluralidad que somos como curas en Madrid, ¿no? Dentro de la diversidad, sí hay una nota común, ¿no? Y yo creo que también es como las familias, que saben que son muchos, pero necesitan momentos para reunirse, ¿no? Claro. Y para ganar en identidad, que una diócesis como Madrid también lo necesita, ganar identidad diocesana y ganar en la identidad del presbiterio. Hablando de estupendos sacerdotes, don José, yo no quería olvidarme de uno de ellos, el que fuera rector de nuestro seminario, nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Antonio Álvarez, que fallecía el pasado 1 de octubre. Él sí que gastó su vida, ¿verdad?, por esta Iglesia de Madrid, y usted hablaba de ese corazón grande, con gran sensibilidad y que abrió caminos de esperanza.
Sí, indiscutiblemente nos hemos acordado y nos seguimos acordando mucho de él, ¿no? Sobre todo en momentos o procesos que él también ayudó a abrir, ¿no? Yo creo que sí, Pepe ha sido un signo de esos curas que han participado en nuestra vida y que han hecho posible que la Iglesia siga adelante, ¿no? Lo bonito es que estamos hechos no por ideas ni por líneas, sino por personas, ¿no? Personas que se han sembrado en nuestra diócesis, curas que se han sembrado, laicos que han dado la vida por esto, y gracias a ellos estamos aquí, y gracias a ellos seguiremos adelante. O sea que yo creo que es como reconocer en agradecimiento las vidas sembradas que hacen posible que seamos Iglesia, que en definitiva por eso lo somos, ¿no? No es porque seamos amigos, ni porque simplemente coincidamos en unas ideas, sino porque recogemos la fe que otros han sembrado. Pues vamos a llegar a otro momento, claro, teníamos que hablar de él y tenemos que hablar un poquito largo y tendido. Quien está en Madrid es de Madrid y por tanto yo también estoy entre vosotros como un madrileño más. Gracias Madrid por esta bienvenida, una bienvenida que me hace sentir parte de una gran y maravillosa familia en la que, como en todas las familias, ocurren milagros de amor, en particular en esta casa donde nadie se queda solo. Fue el primer acto del Papa León XIV en Cedia, el Centro de Día de Cáritas Madrid, en el barrio de Lucero. Fue providencial, don José, el empezar por este lugar, ¿verdad? Donde decía León XIV que ocurren milagros de amor. Sí, además el Santo Padre quiso hacerlo así. Cuando empezamos a diseñar la visita, él ya desde el principio tenía esa idea de entrar en Madrid y entrar en toda la visita, entrar por ese espacio, ¿no? Por el espacio de los que, bueno, pues también, y de la presencia de la Iglesia. Es como decir que la Iglesia en Madrid está presente en muchos sitios, ¿no? Pero el valorar esos lugares de presencia de acompañamiento, de presencia de la dificultad, como el lugar de entrada por la Iglesia. Él también estaba muy convencido de ese principio y yo creo que lo palpó. Y sobre todo el cariño, porque yo al final de ese encuentro, lo que nos decía la gente que estaban allí, la gente de Cedia, la gente de Cáritas, diciendo gracias por hacernos visibles, ¿no? O sea, la gente decía, el Papa nos ha valorado, el Papa, y yo creo que eso también a la Iglesia, porque estos son parte de la Iglesia, ¿no? Es como decir, reconocer a los más invisibles como los más visibles. Eso es muy de Jesús y muy del Evangelio. Bueno, pues quiero compartir con usted otro momento de esta visita. Tiene tantos, pero esta frase que también va a quedar para la historia en ese impresionante abarrotado estadio Santiago Bernabéu. Yo supongo que para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida. Pero don José, hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre. Bueno, es que se ponen todavía los pelos de punta, ¿eh? Un precioso acto de comunión diocesana. Nos pedía el Papa fortalecer los lazos, ¿no?, de esta familia eclesial tan hermosa. Y hablaba él de algo muy hermoso, el arte de la polifonía, ¿no? En esto estamos, don José, ese gran reto, esa gran tarea de trabajar, ¿no?, en esa comunión en la diversidad. Y le tenemos que agradecer al Santo Padre que nos haya ayudado, porque yo creo que en una diócesis tan grande, es decir, si fuera una diócesis más pequeña, donde todo el mundo se conoce, donde es fácil reunirse, pero ya hemos visto que para reunirnos significativamente en Madrid necesitamos un gran estadio, por lo menos, ¿no? Y se nos quedó pequeño. Pero hay que agradecer al Santo Padre, primero, que yo creo que el gol lo metió él, o sea, fue el que realmente metió el gol, y yo creo que también agradecer al Santo Padre que nos diera la posibilidad de identificarnos en torno a él como diócesis, como cristianos que estamos en Madrid, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor de aquel momento, donde nos pudimos reconocer y pudimos decir, este es el rostro de la Iglesia en Madrid, ¿no? Este es el rostro de los cristianos en torno al Santo Padre y aclamando, ¿no? O sea, yo creo que ese es el gran gol que Dios también metió en la sociedad madrileña. Díganos algo, después de esos 4 días que vivió usted a su lado con tanta intensidad, bueno, lo trasladó en una carta, se lo trasladó a usted, que compartió con todos nosotros, pero me da que para León XIV esta visita a Madrid ha sido algo inolvidable, ¿no? Sí, él estaba muy sorprendido en cada momento. O sea, la verdad es que era incansable, porque es que tuvimos un ritmo intenso, no, más. Pero quiero decir, en ningún momento ni manifestó que estaba cansado. Es más, estaba como muy expectante, ¿no? Estaba como subiendo escaleras diciendo, bueno, ¿y ahora qué más viene, no? Como diciendo, ¿qué es lo siguiente?
Efectivamente. Sí, como era, ¿qué es lo siguiente? Porque lo vivió intensamente y yo creo que estaba gratamente sorprendido. Sí. No solo de la presencia de la gente, que sí, que fue el abrazo, ¿verdad? Decía cuando pasábamos con el papamóvil, ¿no? Y me decía, pero es que esta gente ha estado aquí 2 o 3 horas para verme pasar 10 segundos, ¿no? O sea, como que lo valoraba un montón. Claro. También por el contenido de los actos, ¿no? O sea, quedó muy conmovido por los testimonios y también por el ritmo que se le dio a la visita, ¿no? O sea, yo creo que él quedó muy sorprendido y como muy marcado. Y también, yo creo que también él se sintió muy papa. En Madrid, yo creo así que es su puesta de largo, yo creo, ya lo creo. Sí, yo creo. Y así lo vivió él, yo creo. Bueno, nos puso deberes, don José, y es casi la última pregunta que le voy a hacer, pero quiero escuchar a nuestro vicario de pastoral, José Luis Segovia, porque con él hablábamos en este espejo hace justo una semana del nuevo proyecto pastoral para el próximo curso. Nuestro arzobispo, el cardenal Cobo, nos lo presenta con una imagen muy sugerente, la de un árbol con sus raíces, tronco y ramas. En el fondo, espiritualidad, organización y misión entrelazada. Presenta un documento estratégico que no plantea tanto un listado de actividades como un marco de transformación para la diócesis en todas sus instancias. Pues esos son los deberes, ¿no, don José? Seguir caminando unidos con ese lema, alcemos juntos la mirada, y en eso vamos a trabajar el año que viene, aquí en nuestra diócesis de Madrid. Sí, yo creo que ha sido también un proceso que hemos hecho entre todos, los distintos consejos, que no es innovar, sino recoger ya lo que hemos estado haciendo, porque llevamos unos años trabajando también sobre la identidad del laicado y sobre la formación, sobre la espiritualidad de sinodalidad y sobre la necesidad de reforzar la vida comunitaria desde la Eucaristía y desde la vida de fe, ¿no? Entonces, desde esas raíces, pues nos lanzamos a un año apasionante donde tendremos que planificar y preguntarnos, donde tendremos una asamblea juvenil también de pastoral juvenil importante, donde tendremos el catecumenado bautismal de adultos también como implantado y donde tendremos muchas cosas, entre otras cosas también como ramas la remodelación territorial que ya veníamos preparando desde hace tiempo en Madrid, ¿no? Que eso también será como un cambio de papeles que también será interesante. Y tendremos una gran asamblea en 2027, ¿no? Ese es el horizonte también por el que pasaremos. Como desde el Convivium y todas estas asambleas las asambleas que estamos teniendo este año, igual que toda la reorganización, lo que se va orientando es a ejercer procesos más bien de identidad diocesana y de sinodalidad y de comunión, en definitiva, que van a terminar o van a comenzar de nuevo en una asamblea diocesana que tendremos a comienzos no de este curso, sino del curso siguiente. Pues como decíamos, el próximo año estamos invitados a seguir alzando juntos esa mirada, a seguir caminando juntos, como usted mismo decía en ese saludo al Papa en el Bernabéu, esta iglesia en salida, un hogar donde pues cada vocación cuente y donde sigamos tejiendo, caminando juntos, buscando con humildad cómo anunciar hoy el Evangelio. Don José Cobo, arzobispo de Madrid, le deseamos todo el tiempo que le sea posible un feliz y merecido descanso. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Un abrazo muy fuerte para todos. Feliz verano también, que sea un lugar de prepararnos y coger pilas para el apasionante año que el Señor nos tiene preparado. Claro que sí, lo contaremos. Pues ahora sigues en Mediodía COPE con toda la información de este 31 de julio. Nosotros, si Dios quiere, volveremos con la actualidad de la Iglesia de Madrid el 4 de septiembre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Alejandro Cobo en el control, el saludo de Mario Alcudia. Feliz verano, que te vaya bien. Pues fíjate, esta semana tan intensa que estamos viviendo la empezábamos también con la impactante noticia del ataque a Medjugorje. La buena noticia es que el santuario ha vuelto a la normalidad gracias a los vecinos y también a los peregrinos voluntarios. Nos lo cuenta Emilio Ferrando, que es un vecino valenciano que vive allí. Tengo amigos que cogieron compresores, herramientas y enseguida se fueron a limpiar las imágenes de la Virgen como si no hubiera pasado nada. Este fin de semana comienza el Festival de la Juventud en el que van a participar cerca de 60.000 peregrinos y donde se va a escuchar muchos testimonios de conversión, como el del propio Emilio. La muerte de su padre y la pérdida de su empresa le sumieron en una profunda crisis. Me convertí en un adicto a la cocaína, tuve un intento de suicidio. Había perdido todo, había perdido mis propiedades y encima estaba peleado con mi familia, tenía una situación bastante complicada.
Historias como las de Emilio y tantas otras que se van a escuchar desde allí. Si quieres saber más sobre Medjugorje, a partir de las 10:30 en la linterna de la iglesia. No te lo pierdas. Sigues en Mediodía COPE, donde enseguida recapitulamos todo lo que las últimas noticias que llegan desde Ceuta, esa crisis migratoria que se está viviendo allí, que mantiene en vilo a la ciudad, a toda España y también a toda Europa. Lo contamos enseguida aquí, en Mediodía COPE.